es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí. Esas conseguí. Esta es la mía, la de siempre. Y Ajá. esta es firmada por todo el equipo en el 2016 y esta por Sisu. Esta sí es a un tipo X. Esta solo y esta es dedicada a un tipo, pero como colecciono camisetas de la Juve, Ah, tengo ya 45. No ¿la es compraste en eBay, mucho. la de Zidane, la 21 o cómo la conseguiste? Sí, estas dos conseguí comprando a coleccionistas y esta es mía, la de cuando era niño. Genial. En el cuadro no se puede ver, pero asumo que esa uno es de Buffon, es de Gigi. Este es Buffon. Sí, Ajá, a ver. Este es ajá. Buffon, esta es Del Piero y este es Zidane. Arrechísimo, Tres arrechísimo. íconos. Tres íconos de la Juve. Oye, y a ver, ahorita que estoy viendo tu nombre, eso es, por ejemplo, algo que no sabía. Nos conocemos tantos años, pero no sabía que eres Alessandro. O sea, en teoría somos medio Alessandro. tocayos, porque yo soy Alejandro, el mío no es versión Ah, italiana. también eres Alejandro. Claro. Mira ese Paolo Alejandro, Gianluca Alessandro, cierto, somos Alejandro. Sí, mi padre es muy chistoso porque mi papá tenía eh, bueno, somos cuatro hombres y mi padre siempre fue, bueno, fue exfutbolista, el primo de mi padre también jugó en la selección italiana, mi padre fue director técnico del Aucas. De hecho, uno de sus sueños era que el Aucas quede campeón. Ya te cuento esa historia después porque le vio. ¿En serio? Eh, sí, sí, sí. Long story short, mi padre falleció hace 5 años Ujú. y nunca le pudo ver al Aucas campeón, pero yo tenía un pedacito de sus cenizas. Y justo un primo mío se iba a la final y vive en Barcelona. Entonces se llevó un pedacito de mi viejo al estadio y el Aucas se le dio campeón y lo tiramos ahí bueno, yo no, él, a nombre de la familia, ¿no? Pero lo tiró en la cancha y fue lindo. Sentí que cerré un ciclo con mi padre, ¿no? Oye, Pero eso bueno, creo que le pasó a muchísima gente aquí en Quito, que lograron cumplir el sueño de sus abuelitos, y que el verlo al Aucas imagínate. campeón y que mucha gente no pudo. Exacto, exacto. Y fue muy lindo entonces. Pero bueno, volviendo a la historia, mi padre fue siempre un apasionado del fútbol, del Milan, de Italia, del Aucas, yo de la Juve, como puedes ver. Y, y nada, dijo que a cada uno de sus hijos les puso un nombre por futbolistas. Mm. Giovanni, bueno, es Giovanni, le dicen Gianni. Mi padre también se llamaba Giovanni, pero lo decían Nino. Entonces, Gianni por Gianni Rivera en la época. Luego Macario Stefano por Stefano Tacconi. Paolo por Paolo Rossi. Y Gianluca Alessandro. Gianluca por Gianluca Vialli. Alessandro por Alessandro Del Piero. Yo creo que decía Alessandro por Alessandro Del Piero porque era muy joven Eso te iba a cuando Del decir, o sea, del Piero, Piero ya versión exacto. juvenil. No, exacto, algo que decían es del próximo, pero yo creo que coincidió y fue mi jugador favorito por esto y me hacía la historia para que yo sea feliz, pero me hizo muy feliz y hasta ahora lo creo, así que Qué increíble, sí. hermano. A ver, para un poquito de contexto para la gente que te está escuchando y que tal vez no te conoce, ¿cuál es un poco como, cómo te puedes, odio esa pregunta porque es terrible definirse como que solo en un ¿Cómo label, yo definirme? soy X, Y, Sí, Z, pero más o menos qué es lo que haces y cuál es tu onda. chévere. Bueno, sí es imposible poder definirnos Ujú. en una sola palabra. Em, Soy una persona que desde siempre sintió esa gana y esa energía interna y siempre tuvo esos pensamientos de hacer cosas grandes. Desde pequeñito, siempre desde pequeñito nunca me sentí parte del sistema. En la escuela era muy travieso, hacía todo lo que me decían que no tenía que hacer. Eso hacía. Siempre pensaba en cosas, me imaginaba cosas que no eran posibles o que eran muy difíciles de lograr. Entonces, primera parte de esta definición, diría, siempre fui alguien muy, muy creativo, con mucha energía, con mucha pasión, muy auténtico. Creo que hasta el día de hoy siempre lo soy. Eh, Antes mi autenticidad me llevaba a relacionarme con mucha gente y tal, y me gustaba. Y ahora que soy más adulto, me ha llevado a ser más selectivo con las relaciones que tengo, que también está bien. Pero bueno, auténtico, apasionado y creativo. Y a lo largo de mi vida fui desarrollando esto hasta que llegó un punto, yo vivía en Ecuador
soy ecuatoriano, nací en Ecuador, viví 25 años en Ecuador y mi padre era italiano. Siempre nos decía, lo mejor que les pude haber dado es la nacionalidad, aprovechen. El pasaporte. El pasaporte, literal, literal. Uno parece, o sea, parece que es broma, pero sí, sí, yo creo que es una de las mejores cosas que nos dejó, porque mi padre, a ver, yo no vengo de una familia con mucho dinero. Mi padre de clase media, después de la guerra, mi abuela migra de Italia a Ecuador. Mi padre ahí, obviamente, pequeño, empieza a crecer también en Ecuador. Y, y bueno, cuando yo tenía 3 años, ya yo el último de 4 hermanos, mi madre muere con leucemia, mi padre tiene que costearse todo, vende la casa, se queda solo, con el corazón completamente roto. Me imagino ahora que soy adulto, ponerme en los zapatos de mi padre en ese Y con momento. 4 chicos. Cuatro chicos, yo con 3, el otro con 9, 10, el otro con 16 y el otro con 20, 21 más o menos. Entonces, en la situación de mi padre, muy duro. Y luego le tocó siempre trabajando, subiendo el corporate ladder Ujú. en ese sentido, porque ya vendió la casa, ya no podía imprimir. Hizo de todo, ¿no? Tuvo restaurantes también. Hay una linda historia con la princesa de Mónaco. ¿En Se dónde? llamaba en Ecuador, se No llamaba el Nono jodas. di Nino, creo. Seguramente alguien que escuche de la generación, pero mi papá siempre contaba una historia, decía contaba la historia de que se sentía orgulloso, pero le daba un poco de vergüenza, que rechazó a la princesa de Mónaco. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que estaba en el restaurante y ya habían acabado turno, era como, no sé, las 11, era ya hora de que la cocina cierre. Y viene una limusina, un carro brutal, y se baja una chica guapísima con el mayordomo ahí o el conductor, el agente, no sé. Le abren la puerta y le dice la chica, la princesa de Mónaco, directo a mi padre, oye, ¿tienes comidas? Me recomendaron este lugar y tal. Creo que iban muchos políticos también, por eso le habían recomendado ese lugar. Ya. Y mi papá ya no tenía nada. Y ni pasta, creo que se le había acabado porque le iba bien, creo que es algo. Y le dices que no tengo nada. Me dice, no importa, le ha dicho, no importa, como pasta sin nada, sin salsa, pero... Y mi padre, no tengo, lo siento, tal, y se fue. Y al siguiente día le llama a un amigo y le dice, oye, ¿te gustó la clienta que te mandé ayer? Dice, pero No. ¿quién vio una? Era la princesa de Mon. Y se No. reía. Imagínate. Pero Cacha, por eso, último le dice, bueno, te hago un arroz con huevo frito, te hago es algo. algo, pero él no sabía, pues. Claro, si hubiera sabido, le hacía lo que sea. Pero es chistoso esto porque a veces, exacto, uno no se da cuenta. Imagínate, se pudo haber abierto una puerta en Ujú. esa época, pero mi padre, por no abrirse al arroz con huevo, sino tal vez solo querer mantener la idea de Nono di Nino, la mejor pasta de Quito, o Mm. etcétera, y no abrirse a la otra idea, tal vez perdió la manera de poder conocer a la princesa de O de Mónaco. haber improvisado ese rato un plato con lo que tenía en la cocina y una pasta más, no sé, light, por así decirlo. Creo que ya no le quedaba pasta porque él creo que hubiera hecho algo así. Pero sí, exacto. Ese es un buen Unos pensamiento para meatballs. nosotros, cualquier Sabes que cosa. también me parece muy importante de lo que acabas de decir. No, no sé qué tan activo eres en Twitter, pero hace unos días justo hubo una especie de debate. Ya sabes que es bien Mm, polémica esa red social. Y justo venía el muy tema, político. hablaban de que por el hecho de tener un apellido extranjero, la gente ya nace en una cuna de oro. Y se armó un Mm, debate de la puta madre en el sí, Twitter. sí, Y sí. ahorita es un poquito refrescante escuchar tu punto de vista porque dices, bueno, mi familia huyó de la guerra, migrantes italianos y terminaron en el Ecuador. Y no precisamente por el hecho de tener el apellido Rosanía o de ser italiano, es que naciste en una cuna de oro y tuviste todo, todo se te dio masticadito en la vida, para nada. Eh, qué bueno que tocas este tema. De hecho, es impresionante que nadie lo habla. La gente piensa, exacto, tuve una mención en Forbes hace un par de semanas y una persona dijo, La vi, pero su nombre paréntesis, no, felicitaciones, estuvo gracias, increíble. gracias. Pues, tocamos madera, seguimos pasito a pasito. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque eh, alguien comentó, me acuerdo, pero no tiene nombre ecuatoriano. Y es, o no tiene nombre latino, cualquier cosa. Y me puse a pensar y digo, pero, de verdad, y va justo alineado a lo que me acabas de decir. Eh, Muchas veces, y esto pasa en el mundo, creo, muchas veces la gente tiene prejuicios o maneras de pensar de alguien que ni siquiera conoce.
te aseguro que muchas de las personas que tal vez tienen esos pensamientos, tal vez nunca estuvieron en una guerra. Yo no he estado y no sé, hay una hora sucediendo, pero imagínate estar en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela me contaba, ella tenía 8 hermanos, 7 eran muchos, y estaban en Italia, ella era de Avellino y contaba que estaban en la casa. Es la típica historia que tu abuela siempre se acuerda Ujú, ujú. y la contaba continuamente y decía que cayó una bomba al lado de su casa y que vio cómo morían sus hermanos, algunos de sus hermanos, que salvó a otros y se fue. O sea, imagínate, yo no puedo concebir por qué el apellido me tiene que dar algo más. Yo creo que todo está en la actitud. Obviamente, si tú tienes la actitud al decir mi apellido es latino o mi apellido es chino o mi apellido es de otro lado y yo no tengo oportunidad, no vas a tener oportunidad. Pero si tú en tu cabeza, y yo te digo, yo vine de una familia que le tocó luchar, a mí me ha tocado luchar. Yo empecé limpiando cacas en Barcelona hasta el día de hoy, que sí, mi empresa factura un buen dinero y he logrado invertir en algunas cosas y me está yendo bien y sigo tocando madera para seguir trabajando sobre eso. Pero estoy aquí porque limpié cacas hace 8 años y no me importó empezar ahí. Ujú. Y yo creo que nada de eso está relacionado al apellido. No, ¿Sabes sí. qué también me trajo a la cabeza justo esta conversación? ¿Qué cosa? Me acuerdo que, y otra vez, la gente que piensa esas cosas, a mi punto de vista y con todo respeto, está perdiendo el tiempo. Es lo mismo que me pasaba a mí. Yo me sentía en Ecuador, amo el país, es increíble y tiene un montón de cosas increíbles y gente maravillosa como tú, que gracias a Dios somos amigos por mucho tiempo y los llevo en mi corazón. Pero hay otras cosas que como sociedad, y esto es un desarrollo con varios antecedentes, ¿no? Por mucho tiempo, pero como sociedad, yo me acuerdo que cuando era joven, ni por apellido ni por nada, tienes carro, coche. Si no tienes coche, no puedes salir con esta chica o la persona que te gusta que está en el colegio más top o en la universidad más top. Estás en el colegio, yo estuve en el colegio de Séneca, que si tú dices colegio de Séneca, tal vez no mucha gente lo conoce porque es un colegio muy lindo, muy familiar. Irónicamente, pero en cambio Seneca fue una de las personas más grandes e inteligentes que tuvo el mundo. Justo, qué bueno que lo traes, sí. Y es eso, y te digo, esto me trajo a la mente todo esto porque otra vez vuelvo a que todo esto se genera en la cabeza de cada persona. O sea, te refieres Entonces, al si tú, prejuicio, que te ponen un label, o sea, estás en el Seneca, entonces tu valor social es mucho más bajo porque no estás en un colegio top, por así decirlo. eso, o la gente que piensa que por tener un apellido europeo o un apellido americano o un apellido donde tú quieras, tienes más posibilidades. Y lo pongo en el mismo contexto, porque para mí eso es perder el tiempo. Cuando puedes estar concentrando tu energía en hacer que las cosas pasen, estás concentrando tu energía en que por qué los demás tienen otras oportunidades y tú no, o que tus circunstancias son como son. Tú creas tus propias circunstancias y yo soy fiel creyente y no solo creyente, creo que en mi vida y en mi carrera, mis 30 y casi 35 años, puedo decirte, somos lo que pensamos y nosotros creamos nuestras circunstancias y lo que nos sucede. 100%. Y, a ver, volviendo un poco, estabas hablando un poco recordando Ecuador. Bueno, ya llevas 8 años. 8, ¿verdad? ¿7? ¿Hace cuánto tuviste? Vamos, sí, ya voy a 9. El 2014, en agosto, ya 9. pasó full. 9, ja. Yo pensé que cuando me fui a Los Ángeles me fui un poquito antes que tú, pero tú fuiste antes Casi entonces. igual, nos fuimos casi igual. Yo me fui en agosto del 2014. Agosto del Casi igual, 2014. Ah, te fuiste un poquito antes. Entonces, yo justo en un poquito. agosto del 2014 estaba todavía en combate en Guayaquil, en mi revancha, por así Qué, decirlo. qué brutal. Qué Justo bueno, de los eso dos quería hablar un estuvimos en poco. combate. Claro, de eso no te libres, vamos a hablar de combate. No. Justo Qué- cuando te conocí hace que ya van a ser 11 12 años en Quito, eras un chico así como tal cual como te defines, eras muy, todavía no sé si lo seas, pero extremadamente social, súper Quiero amiguero, todo. salías y que sabes que Quito es pequeño, entonces uno termina conociendo básicamente a casi toda la Todo el gente mundo. que se rodea en los mismos círculos. Y bueno, ahí cliqueamos, nos hicimos amigos, pero yo me acuerdo que en esa época tú tenías ambición ya de todo, todavía ni por acá se me cruzaba que ibas a escribir libros, que ibas a ser como
la autoridad máxima de todo lo que se refiere a HR, a contratación de talento, a todo lo que es un poco más organizacional y empresarial, ni por acá. Te encantaba el fútbol toda la vida. Ahí Y está. eras también, eras como especie de actor, modelo, hacías comerciales, prestabas tu imagen para campañas de tarjetas de crédito, de marcas bien. Y lo uno te llevó a lo otro y llega la oportunidad de que justo empieces a trabajar en la televisión ecuatoriana y entras a Combate. Cuéntame un poquito y cuéntanos un poquito de cómo fue todo ese proceso que tal vez estabas en la U, estabas recién graduado, y PAC, la farándula te llama y empiezas por ahí. Mm. Súper bien. Y qué bueno que traes todo esto, porque creo que son cosas que uno a veces deja atrás, pero son parte de uno, ¿no? Todas las experiencias que tenemos son lo que nos transforman en la persona que somos a día de hoy. A día de hoy, y el primer cambio en todo lo que me ha pasado ha sido la madurez. ¿Y por qué te digo esto? Sigo siendo la misma persona, energética, apasionada y creativa desde el día uno, solo que ahora he madurado muchísimo más que antes. Entonces, Tienes más yo... tatuajes y vas a ser papá. Esa es la única Sí, me acabo de diferencia. ser uno, oye, me acabo de ser uno, voy a ser Está papá buenísimo. acá en mayo. Justo mi hijo se va a llamar Leonardo y me hice el hombre de Vitruvio, la Mona Lisa y algunas cosas de Leonardo ayer. Em, pero bueno, volviendo al tema, siempre fui movido por estas cosas, siempre soñé en grande. ¿Qué pasó? Y es muy interesante porque esto lo entendí recién ahora. Y esto es algo que les voy a decir a todos tus oyentes y nuestros oyentes. Vayan al psicólogo o psicóloga. ¿Por qué? Porque es la mejor inversión, como entrenas tu cuerpo, entrena tu mente. De la misma manera, e ir al psicólogo o psicóloga para mí ha sido uno de los cambios más potentes en camino a mi madurez, porque me ayudó a entender todo esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo era niño, al morir mi madre y mi padre con 4 hijos y tanta responsabilidad encima, no tenía tanto tiempo para dedicarme, ¿no? Imagínate, un padre acaba de fallecer su mujer, tiene 4 hijos, tiene un montón de deuda, tienes que sacar adelante un hogar solo, no tienes tanto tiempo para estar con cada uno de tus hijos y tienen diferentes edades y tal. Entonces, algo que me unía mucho a mi padre era el fútbol. Yo de la Juve, el del Milan, siempre hablábamos, era lo que nos unía más. Él era del Milan. Toda la familia es Eso del yo no Milan, sabía. yo soy el único de la Juve. Y de hecho, la firma de Del Piero viene porque mi tío, que también del Milan, viven todavía en Conegliano, en Italia, y ahí vivían los papás de Alessandro Del Piero. Y era el doctor del papá de Alessandro Del Piero, y por eso lo consigo, pero lo hicieron como en contra de sus, ¿me entiendes? Es como toda la Ujú. familia del Milan sabían que yo era de la Juve, y pues, hicieron. Pero bueno, volviendo al tema, esta falta y poca atención que tuve hizo que yo con mi padre genere eh, algo como para llamar su atención. Yo quería demostrar, y también el tener 3 hermanos hombres, Mm. todos compiten por ser el mejor, indirectamente. Y mis hermanos son grandiosos en todo lo que hacen, cada uno es... el mayor es uno de los profesores más conocidos de la Universidad de San Francisco de Quito por De su hecho, eso te iba manera a de hacer las decir, antes cosas. de conocerlo a él, primero lo conocí al Giovanni, él fue mi Ah, profesor de mira, autoconocimiento en la U. qué Increíble, ¿no? brutal, qué brutal, qué Entonces linda él historia. Man. siempre tuvo esa onda súper espiritual y me hablaba de chakras y de cosas que yo no entendía en esa época, de regresiones y de cosas. Decía, wow, ¿y esto qué es esta pendejada? ¿Qué me metí? Yo estoy estudiando leyes porque estoy ahorita escuchando de chakras y pendejadas. Yo no vine para eso, estaba asustado. Obviamente ahora entiendo todo eso, pero Y fue ahora increíble. hace, él también piensa mucho out of the box, entonces también creo que Mm. es algo familiar. Él hace, bueno, todas estas energías, hizo ninjitsu cuando era joven, cuando a mí me gustaba Dragon Ball Z, él hacía ninjitsu y cosas mucho más. Entonces, termina siendo mago, presentándose en Las Vegas, hace hipnotismo, mentalismo. El otro es gerente hotelero de Galápagos, el otro quería ser piloto desde niño, jugaba Flight Simulator y a los 35 años empezó su curso de piloto y ahora a los 40 está siendo contratado contra pilotos de 25 años recién graduados, está siendo contratado a sus 40 por una No, aerolínea que estoy, vamos, para wow. que veas que las cosas, yéndonos de tema, que a pesar de la edad y de las Sí. circunstancias y tal, puedes lograr lo que quieres cuando pones tu energía por mucho tiempo en un punto y le das, él no se rendía, con toda dificultad lo logró. Volviendo, tengo 3 hermanos increíbles y yo también quería ser increíble.
Y la poca atención que me daba mi padre, yo quería demostrarle que yo iba a ser increíble. Entonces mi padre, como él jugaba al fútbol, mi tío le invitaron a la selección italiana, pero su padre le dijo el fútbol a la casa por esa época, cómo eran las cosas más difíciles. Y mi padre hasta un tiempo creo que estuvo entrenando el Aucas o estuvo involucrado de alguna manera. Entonces yo dije, quiero ser futbolista y jugar en la Juve. Yo no quería jugar en la Liga, yo no Ah, quería jugar genial. en... No era el mejor jugador de fútbol, pero tenía un corazón más grande que Oliver Atom, Gennaro Gattuso, lo que te pienses. Y, y me probé en la Cato, me probaba en todos los equipos de Nacional, en la Liga con 15, 16 años. Me fui con la Liga a un torneo que se llama Schwanz Cup en Estados Unidos por puro huevos porque se iba un amigo que era muy bueno al fútbol en el colegio y nos vino a contar. Y yo dije, ¿y por qué yo no? Y agarré a Mm. mis 17 años, 16, 17 años, me fui al campamento de la liga y le dije, yo quiero irme con el equipo de la liga a jugar. Me dijo, a ver, pruébate. Y me empecé a probar y de ahí me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No hay espacio y tal. Le volví a llamar, le dije, yo voy a ir, yo lo voy a... Y me volví a ir a probar y me logró, o sea, me fui con el equipo de la liga, todo y fue una linda experiencia. Y todo por ese diseño interno, que yo en ese momento pensaba que era mi sueño, Mm. porque los sueños también cambian, se transmutan. Eh, y me fui, bueno, quería jugar en la Juve, sufrí una lesión horrible de la rótula, ligamento patelofemoral, no lo deseo a nadie. Se me dislocaba porque me operé hace 3 años la rótula hacia afuera y es como ver toda tu rótula afuera de tu... No. Oh, es horrible. Es ¿Cuánto horrible. tiempo estuviste fuera de las canchas, por así decirlo? No, no, el problema es ese, que volví a casa, le dije a mi padre, me acuerdo cuando recién me pasó la primera vez, le dije, oye, me pasó esto y mi padre, no pasa nada, eres fuerte, tal. Y me pasó 16 meses después hasta que tenía 32 años y me pude operar acá en España, pero sí, no nos lo tomamos muy en serio, porque también era responsabilidad mía. No puedo decir que toda la responsabilidad era de mi padre porque yo tenía 17 años, nada. Mi responsabilidad también era preocuparme de mí mismo, ir al doctor y realmente ponerme a... Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿por qué te cuento toda esta historia? Al tú preguntarme por qué me metí en eso. Entonces, yo tenía mi sueño de ser futbolista, ya soñando en grande. Luego un día en la U caminaba y alguien me dijo, oye, ¿te podemos hacer un casting? Bueno, dale. Siempre fui muy extrovertido y tal. Hice un casting y me salió un anuncio con actuación y me encantó la actuación. Me encantó la actuación, cogí clases privadas con una profesora llamada Flora Ressel y empecé, y me empezaron a llamar en varias cosas y me gustó también. Yo pensaba que me gusta actuar, me encanta, pero aparte de eso había la atención, Mm. que es otra cosa que me faltó de niño, que en ese Mm. momento uno no entiende. Entonces, mucha atención, me gustaba hacerlo, pagaban bien por 1 o 2 días, Ujú. entonces pensé, y de ahí un amigo mío que se llama Brad, que es amigo, no, bueno, Brad, vivimos con Ujú. él, Brad Morgate. Brad Burguete, crack. Eh, Le conocí y yo era promotor de discotecas también para ganarme mi dinerito extra, porque así toca trabajar desde joven de cualquier manera y las relaciones públicas iban bien también con eso. Y le dije, oye, yo quiero estar en combate. Igual que le dije al del fútbol Ujú. 5 años atrás, le dije, oye, yo quiero estar en combate, porque era el programa a nivel nacional y tal. Y me dice, dale, tal, voy a hablar con la productora. Hablamos con la productora y me invitaron, o sea, para ir a un casting. Ujú. Fui a un casting, pasé el casting, me cogieron. Y para todo esto, otra vez volví a llegar a donde quise, pero eh, inmaduro. Simplemente era una persona mucho más inmadura. Sigo siendo el mismo, y te vuelvo y repito, creativo, apasionado, pero al final fue eso, querer lograr las cosas. En esa época también me dio ganas de llegar a Hollywood, cosa que tú hiciste, así que eres un gran ejemplo también para mí. Pero me acuerdo que en una discoteca en Quito la gente me preguntaba, oye, ¿qué onda? ¿Qué? Y yo les decía a todos, hay que pensar en grande, hay que llegar a Hollywood, hay que pensar que podemos lograrlo todo. Siempre tenía esas conversaciones cuando me pegaba un par de cervezas con la gente en las discotecas. Y al final eso es lo que me fue llevando también a Barcelona.
pero más o menos eso, o sea, por cómo me metí en eso fue circunstancias de la vida, disfrutar lo que haces, obviamente, y no ponerte límites. Es decir, dale, ¿por qué no? Me parece súper interesante y refrescante lo que acabas de compartir y escuchándote veo que tenemos muchos elementos en común de qué fue lo que nos empujó Ujú, am, al mismo lugar, por así decirlo. No sé si alguna vez te he dicho esto, pero me acuerdo que obviamente cuando yo estaba por empezar, tú ya hacías los comerciales, ya tenías, como acabas de decir, la atención, eh, por así decir, entre comillas, fama que te trae de, es algo en un comercial en la tele o mi imagen está en todos los aeropuertos del país o lo que sea, o son comerciales. Y yo decía, yo quiero eso. Y lo interesante es que, y claro, y es imposible no sentir una especie de envidia y hasta ese punto, no sé si era envidia sana porque todavía no te conocía mucho, pero claro, yo decía, hijo de puta, yo también quiero hacer lo que hace este man. Y veía otra gente que conocía, que hacían ujú, comerciales y todo. Y decía, yo quiero hacer lo mismo. Y en mi caso pasó algo similar. O sea, es interesante escuchar lo de tu papá, eso nunca lo habíamos hablado. Y veo que siempre hay un hilo en común con mucha gente que escoge esta rama artística o de las cámaras o de ser actor. Y en mi caso, yo también con los años fui procesando y fui descubriendo vacíos afectivos que tenía de mi infancia. Y también me pude dar cuenta que lo que me empujó a buscar ser actor, a buscar las cámaras, a buscar atención, a buscar fama, por así decirlo, fue esa falta de afecto que tuve de niño en mi infancia. Igual, no sé, bueno, la gente que me conoce lo sabe, pero claro, mi papá al año y medio, dos, desaparece de mi vida. Me quedo solo con mi madre y mi madre igual, madre, por así decirlo, soltera, porque solo me tenía a mí. Ya después de divorciarse de mi papá, solo tenía que ver, encargarse de mí, tenía que trabajar todo el día. Entonces yo crecí tal vez de una manera subconsciente absorbiendo que no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá. Y eso con los años, claro, uno tiene abandonment issues. Entonces yo decía tal vez a nivel como niño subconsciente, bueno, no soy suficiente, algo debo tener malo, por eso mi papá me deja, por eso mi mamá no está conmigo todo el tiempo. Y lastimosamente somos a veces víctimas de víctimas, vienen estos ciclos que ujú, pasan a nivel familiar. Lo mismo pasa a mi madre con mi abuelita, tal vez mi abuela no fue la mujer más cariñosa con ella y tal vez la mamá de mi abuelita con ella y así, así, así. ujú. Entonces, obviamente, claro, mi familia no son los más afectivos de un te quiero, de un te amo, de un abrazo, de cosas así. Entonces, claro, tienes esos vacíos y después intentas llenar y compensar con otro tipo de cosas. Y en esa época, Ujú. siendo adolescente, para mí, ¿qué era? Eso. Entonces yo asumí, bueno, necesito tener muchos amigos, ser popular y después dije, le tengo que meter esteroides a eso. ¿Cómo? Con fama. ¿Cómo con fama? Con televisión, con conseguir ese Ujú. tipo de cosas. Y esa fue la razón que me llevó a la televisión, que me llevó a las cámaras, que me llevó después a querer ser actor. Mira, Obviamente ahora lo veo hacia atrás, ya como adulto, con madurez, como tú dices, pero la génesis, el origen de todo eso fue llenar esos vacíos afectivos y esa falta de cariño que tuve en la niñez. es increíble escucharte y gracias por compartir lo que acabas de compartir, porque primero, no mucha gente lo hace por recelo y menos aún en espacios como este, que creo que bueno, me saco el sombrero porque es traer conciencia de que el autoconocimiento es clave para alcanzar las cosas que alcanzamos en la vida. Y Paul, déjame decirte, me saco el sombrero de todo lo que has hecho en tu carrera. Ujú, ¿Te diste cuenta ahora con la experiencia, con la madurez, con el autoconocimiento, de por qué te pasaban las cosas? Pero en todo ese proceso también alcanzaste cosas. Eres, no sé si el primero o contados uno, dos, tres de las personas que llegaron a Hollywood y estudiaron en la mejor academia de actuación de Estados Unidos, en las mejores del mundo. E hiciste películas y compartiste escenario con gente increíble y te la trabajaste durísimo durísimo solo en LA. Cuando yo estuve en LA visitando bueno, a mi mentora, al claro, Borja, Borja. que le conociste, yo decía, escuchaba la canción porque también aún viviendo en Barcelona, LA es LA. Y yo escuchaba la canción de Jared Leto, porque ese es otro que me inspira muchísimo. Escuchabas City of Angels. Mm, Y cuando vi Los Ángeles y estuve ahí por mucho tiempo, porque estuve como un mes más o menos, pude entender el nivel de sacrificio que tú tuviste que tener estando ahí. Porque City of Angels,
el nivel de competencia. Es el sueño de todos los actores, ir a LA y hacer lo que tú hiciste. Y eso para mí es algo que se me pone la piel de gallina solo pensar, porque te conozco muy bien, eres una increíble persona y para mí eres un ejemplo por eso. Por eso y por la persona que eres y por el corazón que tienes, que sigues siendo tú mismo y es hermoso. Así que, uno, gracias por compartir esto con todas las personas que nos escuchan, porque creo que de eso se trata, abrir la mente, salir de la Matrix y entrar un poco más dentro de nosotros mismos. Y déjame felicitarte porque creo que es justo y necesario y son cosas que todos deberíamos escuchar. Gracias, gracias, hermano. Sabes que la admiración y el respeto y el cariño es mutuo. Siempre te he admirado, siempre. Lo lindo es que nunca hemos perdido el contacto con los años. Así sea que dejemos de No. hablar 6 meses, 3 meses, 4 meses, lo que sea. Siempre hay ese Mm. mensaje, siempre estamos hablando y apoyándonos el uno al otro. Y es increíble ver cómo han pasado los años y cómo las cositas van poquito a poco como que acomodándose. Porque hemos pasado de las calvas y de las peludas, literal. O sea, de todo, desde como dices, de que Literal. cirugías cacas, yo también he hecho de todo en Los Ángeles para poderme mantener. Cuando llegó la pandemia me tocó repartir comida, me tocó hacer DoorDash, me tocó hacer Postmates, me tocó hacer Uber Eats, me tocó hacer lo que había que hacer para seguir allá. Entonces, esas lecciones, todo suma al final del día, todo. Combate, Totalmente. los castings, los comerciales, la aseguradora que trabajaste en esa época cuando te pegabas los batidos de proteína y, Ah, y sí. te pegaba el estómago, te hacía mierda. Ahí tengo la historia de la peor entrevista de mi vida. Fue ahí, a ver, cuéntame, ¿cómo fue la peor Sí, entrevista de tu no. vida? Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Nuestro cuerpo es un templo y tenemos que siempre saber expulsar las cosas. Y nada, mi jefa me presta una sala para hacer una entrevista. Yo era junior, o sea, medio junior, ¿no? 23, 20 y pico. Y le estaba haciendo la entrevista era un tipo y era una sala de vidrio pequeña y se me escapó Gas, un pequeño gas, una flatulencia. una flatulencia y el tipo se le salió. Yo le decía, ¿y cuáles son tus debilidades y tus fortalezas? Y el tipo no podía más. Tocó cambiarse de sala porque dije, algo pasa. Las alcantarillas, sexto piso, alcantarillas. Es que no, es terrible. O sea, bueno, y esto me parece un súper buen puente para cruzar algo que es de lo que tú básicamente eres un experto de esa rama y la rompes. Vamos a hablar un poco también de eso porque hay mucha gente que es de tu público y seguramente van a querer escuchar de esas cosas. Pero, por ejemplo, en mi caso, si es que mi vida dependiera de dar una buena entrevista de trabajo, o sea, fracasaría miserablemente, estaría muerto todo el tiempo porque No. soy terrible, loco, soy terrible. O sea, yo siempre toda mi vida, como que no estoy diseñado para ser empleado. No sé por qué siempre he tenido mis propios emprendimientos, mis negocios, mis cosas. Hasta con eso el tema de la actuación ha sido un poquito difícil para mí, el tener que depender de otras voluntades que el director de casting, del productor, que el director, etcétera. Todo eso. Pero ¿cuál es el arte? ¿Cuál es la magia hoy, tal vez en el 2023, de dar una buena entrevista de trabajo? Seguramente serán más por Zoom o a nivel virtual las entrevistas, pero ¿en qué se basa que te vaya bien una entrevista de trabajo? Muy buena pregunta. Son varios factores, de hecho, no hay una respuesta que haga fit a todo el mundo porque hay miles de variables. La primera es eh, qué tan fit eres tú para el puesto, porque eso puede determinar qué tan listo o lista estés para enfrentar esa entrevista. Mientras más senior eres, más experiencia tienes y si aplicas a un puesto que está a tu nivel o un poco más abajo o que te conoces muy bien, te va a ir súper bien la entrevista porque solo vas a conversar y te van a preguntar. En las entrevistas lo que se usa obviamente de diferentes stages, pero normalmente la primera entrevista es para ver si la experiencia de la descripción de empleo y tu experiencia cuadran y por supuesto tu motivación y salarios. Luego vas a tener una entrevista un poco más técnica, entonces si tú sabes de lo que hablas, te va a ir bien. Y luego los fit culturales, que ahí hay una clave que todos la podemos aplicar. La clave para que te vaya bien todas las entrevistas es estar preparado y preparada
saber lo que hablas, entonces esto es primordial dependiendo del nivel en el que estás. Y la segunda clave es que tengas una motivación intrínseca, que muestres que lo que te importa a ti y tu motivación viene de ti. Es decir, yo, no sé, por ejemplo, ahora yo trabajo en una empresa blockchain. Cuando estaba haciendo entrevistas, me entrevistaba con el CEO y me decía, ¿y por qué? O sea, ¿qué te trae aquí? Yo sabía que hacía Bitpanda, sabía absolutamente todo, le expliqué absolutamente todo acerca de blockchain y cripto, que no solo invierto, pero me interesa la tecnología y que creo que estamos abriendo puentes para el futuro. Es una pasión mía. Entonces, que tu motivación sea tuya y no algo extrínseco como el dinero. Mm. O ya me aburrí de mi trabajo y quiero buscar un nuevo reto. O no sé, estoy evaluando con diferentes compañías. No, toda compañía en el mundo, eso sí, quiere escuchar que tú estás motivado por ti mismo y obviamente que te conoces sus valores y su manera de trabajar y utilizas ese lenguaje durante la entrevista. Entonces, resumido en tres, cómo tener éxito en las entrevistas, conocer de lo que vas a hablar. Luego, tener una motivación intrínseca y estudiarte muy bien los valores y cómo trabajan e intentar utilizar ese lenguaje durante la O entrevista sea, la cultura o las corporativa, la entrevistas. misión, la visión, a qué se dedican Sí, y tal vez un poquito decir yo qué traigo a la mesa, yo qué voy a ofrecer en lugar de, bueno, cuánto pagan, porque lo que me interesa es saber eso. exacto, O sea, no que exacto. vas a llevarte, sino que vas a dar. Exacto, ahora se ha transformado en una dualidad. Antes, recursos humanos fue creado después de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, bueno, se juntaron un sindicato de empleados para buscar el bienestar del empleado y a raíz de eso se empieza a ser muy específica, ¿no? Entonces ahora hay talento, payments, un montón de cosas. Y al buscar talento, lo que hacen las empresas es intentar buscar una persona que se ajuste a la experiencia y también a la forma cultural de trabajar. ¿Por qué te digo dualidad? Porque ahora también los candidatos y candidatas escogemos dónde queremos trabajar. Entonces, Mm. la idea es que, y esto yo lo digo mucho como un eslogan que he intentado crear yo mismo, yo odio la palabra retención, porque para mí retener es forzarle a alguien que trabaje contigo. Yo no retengo a mis colaboradores. Yo quiero que trabajen felices y que estén conmigo bien. Entonces, por eso llamo dualidad, porque ahora es una relación. Yo estoy motivado por trabajar en esta empresa con estos valores, pero tú también cuídame a mí. Yo también quiero crecer y yo también quiero que reconozcas mi trabajo y que me pagues horas extra o que tener un work balance bueno, etcétera, etcétera. Entonces sí, ahora es una dualidad. Ya no es como antes, que solo las empresas tenían más poder, Mm. dadas las circunstancias, posguerra y también otras cosas en las diferentes Sí, etapas o sea, de ahora la la historia, balanza se ha pero inclinado un poquito más a favor también del talento, o sea, ya estamos en una mm, especie de igualdad de condiciones, por así decirlo. sí, ahora la recesión económica y todos los despidos masivos mundiales ahora han hecho que un poco la balanza se vaya otra vez un poco hacia las empresas, un poquito. Ujú. Eh, y algunas empresas, de hecho, lo comunican como this is como un employer's market, como que tiene un poco más del control, están quitando un poco más de beneficios, ahorrando costos, pero eventualmente con el trabajo remoto y con cómo se están moviendo las cosas hacia el futuro, vamos a tener el balance nuevamente. Yo creo que un punto de inflexión en esto fue como antes, bueno, ahorita los layoffs, como dices, sobre todo en tech, en todo lo que es en Mm, tecnología, están sacando de miles, de miles, de miles. A veces escuchas que sí, Goldman Sachs va a despedir también en mm, finance al 20% de su workforce y es como que wow. Pero el 2020, la pandemia, yo creo que fue un punto de inflexión y en ese año ujú, entró una tendencia que seguramente tú nos puedes explicar mejor, que fue el Great Resignation. No sé si se llamaba así, pero entró una ujú, ola masiva del talento que dijo una vez vi un tweet viral que decía, ya no me interesan su fucking mesita de ping pong, ya no me interesa y- tener cerveza tab en la oficina, ya no me interesa tener los beanbags para chilear o para mm, pegarme una siesta. Esas pendejadas a mí ya no me llenan. A mí me tienes, como tú dices, que mm, ya no solo es retención, me tienes que tratar bien, necesito tener un buen balance. Tal vez ahora me di cuenta que trabajando desde casa puedo ser más productivo, que puedo mm, estar con mi familia, tal vez recién voy a ser papá, mamá, etcétera. ¿Qué fue el ujú. Great Resignation y por qué crees que pasó?
Primero creo que tienen la tendencia a endulzar todas las cosas. Great Resignation, Quiet Quitting. Ajá. Siempre se crea una nueva palabra para vender o para que la gente lea. O son las mismas palabras que hemos usado durante 40 años, solo que puestas un poquito más bonito y por eso digo endulzar. ¿Qué pasó? Hablando objetivamente, Great Resignation. Tuvimos una post-pandemia, una burbuja en todo sentido, aparte del sector turístico, que obviamente, y algunos sectores que se vieron bastante afectados, pero, por ejemplo, el delivery. En pandemia, una burbuja creció muchísimo y eventualmente ya vamos desde el 2008 que no teníamos una recesión económica. Ujú. La economía es cíclica, Cíclica. ¿no? Ujú. Exacto, tiene que volver a empezar. Entonces, en algún momento iba a explotar. ¿Qué pasa? Fue en un momento alto, llegó a la cúspide. En ese momento, post-pandémico, que donde hablan de la Great Resignation, sí, había mucho trabajo, se estaba pagando muy bien y la gente decía, bueno, si puedo, como has dicho, todo lo que has mencionado, ¿no? Puedo trabajar desde casa, puedo tener esto, puedo tener lo otro, ¿por qué yo tengo que trabajar ahí? Esto fue que gracias al mercado y a las circunstancias globales, se fue todo demasiado hacia el lado del candidato. Too much también, a Mm. mi punto de vista, porque tiene que haber un balance. Y ahora, con los despidos, a día de hoy, desde el 2022 al 2023, solo registrados en layoffs.fyi, que es una buena fuente para todos los que escuchan, para ver cuántas personas han sido layoff oficialmente, hay 230,000 personas. Oficialmente, que hay ¿En otras qué que ni mercado? ¿A nivel registran. global o te refieres solo a... Global, 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 Ok. global, global, global. Eh, entonces, vemos que post pandemia hay 2 años de crecimiento brutal, Great Resignation, como hablas, la gente viendo oportunidades, la economía creciendo, gente abriendo negocios, y eventualmente 230,000 personas despedidas en el último año y un mes o dos que vamos ahora. Eh, lo que causa que las empresas quieran volver a coger un poco el control de todo eso y por eso dicen employer's market. Mm. Entonces ahora hasta que la economía vuelva a estabilizarse, que yo creo que pasará en Q3, Q4, Q1 del próximo año, no sé, es muy difícil predecir Sí. perfectamente estas cosas. Eh, Seguirán habiendo nuevas cosas ahora, es decir, nuevas palabras, great resignations, great whatever, al Y esto, final. y el silent quitting o el quiet quitting, ¿qué es? ¿Qué significa? O sea, ¿es el empleado que hace el mínimo esfuerzo y ya? ¿O qué onda? ¿Qué carajo significa? Sí, 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 eso, lo que acabas de decir. Una persona que hace el mínimo esfuerzo y que básicamente no está engaged. Y obviamente si tienes un empleado, una empleada que está engaged, va a ser mucho más productivo, productiva, te va a resultar mejor. Que de hecho ese fue es irónico porque justo estaba escuchando un buen podcast. A todos los oyentes les recomiendo una app que se llama Blind. Blind es un foro anónimo donde tú te puedes registrar diferentes temas. Yo estoy registrado en el laboral. Entonces, por ejemplo, hay mucha información de personas inside companies. Yo Mm. trabajo para Microsoft, pero me llamo Alessandro 123. No pongo mi nombre real y hago leak de information, como hoy mandaron un mail y están haciendo esto, esto y lo otro, o qué tal son las entrevistas, qué tal es trabajar ahí. Y es como información más real porque es anónima. Pero ¿cómo se puede verificar que esa persona legítimamente trabaja ahí? Porque Eso puede es haber trolls claro. infiltrados. Yo Sí, trabajo en sí. SpaceX Siempre y hay empiezo a todo. inventarme un montón de mierdas que no tienen nada que ver. No, por eso siempre hay todo y es una comunidad bastante activa. Entonces, si es que Mm. alguien se inventa algo, investigando vas a leer que algo Ya. no cuadra. Entonces, simplemente es seguir aprendiendo y no solo confiar de una fuente, Ujú. leer mucho, aprender mucho y seguir. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque en Blind sacaron un podcast que hablaba de justamente esto. En 2008, 2010, Google introduce, es muy interesante, Google introduce los almuerzos gratuitos, empieza a hacer la oficina que tenga nap places, empieza a hacer Ujú. todo esto, solo con el objetivo de que la hora y media, dos, que los empleados estaban tomando de ir de los suburbs de San Francisco a comer y volver, Ujú. se queden en la oficina, coman media hora o 1 hora, 45 minutos y que sean más productivos. Y el objetivo no era cuidar al empleado.
El objetivo era que el empleado sea más productivo. Obviamente la gente, Google, y bueno, que está muy bien también tener en el currículum una Big Tech, ¿sí? Pero aparte de eso, era más por la productividad de la gente. Ujú, ujú. Entonces, ¿por qué ahora volvió a cambiar? Ahora está un poco más en Employers Market y Quiet Quitting. Es eso, personas que están disengaged y que ya tengas lo que tengas de la empresa, ya no conectas. Si Y te ahí, ¿cómo pasa se da cuenta eso, la gente que alguien está en modo quiet quitting? O sea, eso, por ejemplo, se dedica el HR department, el recursos humanos, talento humano, de estar traqueando el performance del empleado, o cómo diablos se enteran que alguien está en quiet quitting mode. O sea, cómo te enteras? leadership, todo leadership, no solo recursos humanos, todo el leadership de una compañía. Una compañía a mí me gusta pensar somos, en cualquier cosa que hagas, como un equipo de alto rendimiento de deporte, Mm, personas intentando dar el máximo para llegar a un objetivo y te pagan para eso. Es como ir a competir todos juntos hacia un objetivo. Y cuando ves como un manager, como un director técnico, cuando ves que un ujú, jugador, una jugadora está con rendimiento no muy bueno, no tan motivado, mm. ya puedes tú como manager identificar que está en modo quiet quitting. Entonces, Interesante. haría el delivery a cada manager. Hay que ser líderes efectivos para poder. Y Eso siempre lo sí, pones en tu LinkedIn y tienes eso también una especie con la influencia que tienes en esa red, como que compartes mucho contenido también como que dándole, no hachazos, pero como que también un poco incentivando a que los managers o la gente que está en posición, que tienen gente en su equipo que ellos tienen que supervisar, como que cambien un poquito la onda y la actitud, sean un poquito más, como acabas de decir, más involucrados y que piensen en equipo también. es que es así. Si uno no trae la realidad a la mesa y no lo expone, la gente lo va a seguir cometiendo las mismas cosas que se cometen. Y me gusta utilizar mi red para dar exposición a las cosas que se hacen mal, las que se hacen bien, las cosas interesantes, y las que se hacen mal, pues lo expongo porque de esa manera podemos mejorar todos como conjunto. Y al final, otra vez, recursos humanos fue creado por el bienestar del empleado y mi propósito siempre va a ser la gente. Por más que esté en un equipo de alto rendimiento, Ujú. logrando esos objetivos que todos estamos juntos, mi objetivo siempre va a ser la gente. Entonces, pongo esos temas un poco delicados para dar visualización y que la gente se dé cuenta. Si estás en una empresa donde tu manager te trata mal, intenta cambiar o irte, porque no sé, estoy trayendo una de las ideas, o lo de las mesas de ping-pong que dijiste. Ujú. Yo digo, retención no, relación sí. Los empleados no necesitamos una mesa de ping-pong, necesitamos que nos cuides, que tengamos flexibilidad, que nos des un desarrollo, lo que importa, ¿no? No el Beer Fridays y el ping-pong Thursdays. Me invento. Este es un fun fact que no sé si sabías, hablando justo el tema que trajiste el tema de Google cuando introdujo los almuerzos gratis. No sé si supiste que en la época cuando te acuerdas de Google Plus, cuando era supuestamente el que Ujú, le iba a matar a Facebook, ujú, era la red social de Google. Mark Zuckerberg se volvió loco, se volvió demente, o sea, dijo, tenemos que aniquilar a estos hijos de su ujú. puta madre en la menor cantidad de tiempo posible. Y en esa época a él se le ocurre a todos los empleados de Facebook, obviamente, darles un poquito más de perks, les empezó a dar un poquito más de acciones, o sea, como que cambiarles los contratos, pero les obligó, o sea, ni siquiera es como les obligó a trabajar fines de semana también en Facebook, sábados y domingos, para triplicar esfuerzos con tal de bajárselo a Google Plus. Y otra de las cosas que les empezó a dar como un beneficio a los empleados fue, ya ni siquiera tienen que lavar la ropa. Nosotros en Facebook, nosotros nos vamos a encargar de hacerles el laundry. Ustedes no tienen que hacer nada. Les dio servicio de lavado, de secado de ropa, a domicilio, todo, pero tenían que estar ahí todos los fines de semana hasta que Google Plus muera y bueno, eventualmente pasó. Lograron el objetivo. Ahora, eso es con las personas, ¿no? Si las personas creen en su líder y quieren hacerlo, hacerlo. A mí me parece explotación. Mm, Obviamente decorada o con un disfraz, pero es explotación. Por más que quieras lograr tus objetivos, y se ha demostrado ya que puedes lograr los objetivos no trabajando más, el típico work smart, not hard, es verdad. ujú, En Suecia ya se está implementando la jornada laboral de 4 días.
32 horas a la semana y se están logrando los mismos y hasta más resultados. Y solo pongo esto de ejemplo porque para mí eso es explotación. Obviamente, si la persona está, wow, Facebook, dale, sí, hagámoslo, brutal. Yo lo que recomiendo ahí, y es otra, bueno, seguro lo conoces, y todo el mundo casi lo conoce, Simon Sinek escribió varios libros y empieza con el porqué, muy Ujú. bonito, todos se pueden leer, y el segundo habla de la visión infinita, Infinite Game, les Mm. recomiendo a todos, pues, no es un Ese no lo he libro muy leído. grande, muy bueno, y lo que habla es cuando tú crees una empresa o un producto, lo que tú estés haciendo, créalo con una visión que sea infinita en el tiempo. Y te doy un ejemplo. Pasa que explican que Bill Gates, cuando crea Microsoft, dice, yo quiero que todo hogar tenga un ordenador con Windows o componentes Microsoft, y lo lograron. Luego cambian de CEO, creo que fue el Sastia, no me acuerdo el nombre, en 2000 algo, cuando todavía estaba Jobs, que era parte de la competencia. Siempre han sido competencia en algunas áreas. Y justo Apple estaba sacando el iPod, los primeros iPods, y Microsoft, para contrarrestar eso, algo muy similar a lo que dijiste, Google Plus y Facebook, Microsoft estaba lanzando el Zune. ¿Te Ujú. acuerdas que duró muy Claro. poquito? Ya, y le hacen una entrevista al nuevo CEO de Microsoft y le dicen, oye, cuéntanos un poquito más, ¿cuál es la misión, qué quieren lograr y tal? Microsoft está teniendo unos resultados de tanto, 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 y vamos a alcanzar a hacer esto, esto y esto, y cómo vas a lograr eh, competir contra el iPod. Y los resultados lo muestran, vamos a hacer esto y el otro, y ta, 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 ta. Y al final, y vamos a poner un Zoom en el hogar de cada persona. Al final, después de un speech que dio un montón de números, van y le preguntan en esa época a Jobs y le dicen, oye, ¿qué? ¿Cómo piensas? Ahora viene Microsoft con Zoom y tal. No nos interesa. Nosotros estamos enfocados en innovar y en brindar esa facilidad de uso, ¿no? Al usuario, Ujú. como el user experience, ¿no? ¿Qué pasa? El Zoom desapareció y el iPod ha evolucionado ahora a un gadget que tenemos casi todos los días. Claro. Bueno, que también Y desapareció en teoría porque ahora lo mezclaron con el iPhone, pero claro, o sí, sea, revolucionó la bueno, industria de la música para siempre. claro, Microsoft desapareció el Zoom y no tiene ningún teléfono potente. Ujú. Android es de Google, o sea, perdió el mercado y no lo logró ganar. Entonces, lo que dice Simon Sinek es, crea empresas, proyectos, productos que tengan una visión infinita. Mm. Entonces, yo puedo decir, como lo dijo Bill Gates en el principio, o lo digo yo quiero cambiar digamos que creo un proyecto de educación. Digo, yo quiero eh, romper el gap de conocimiento del mundo anglosajón con el mundo de habla hispana, generación tras generación, para mejorar la productividad en Latinoamérica. Me invento. Pero estoy hablando generación tras generación, es decir, no pongo un tope como visión. La misión puede ser ya más específica. Entonces, ¿por qué te hablo todo esto? Porque eso, yo recomendaría siempre trabajar con este tipo de empresas que tienen visiones de esta manera, porque Ujú. aprendes muchísimo, te desarrollas mucho y es diferente, los conceptos cambian. Es diferente y hay una cosa que también leí el otro día que, por ejemplo, ponían de ejemplo a Jeff Bezos y decían, bueno, ¿cuál es una de las preguntas que los emprendedores o la gente que empieza negocios muy pocas veces se preguntan y es, ¿qué no va a cambiar de aquí en 10 años? Y eso es una de las cosas que Jeff Bezos dijo públicamente que él lo basó y pensó en Amazon, o sea, que realmente no va a cambiar de aquí en 10 años. Y en base a eso empezó a construir este modelo de, bueno, la gente siempre va a querer leer, porque Amazon empezó como una Ujú, tienda para vender libros. Y ujú. de ahí lo uno llevó a lo otro, pero esa fue como que la premisa principal, o sea, ¿qué no va a cambiar en el mundo de aquí en 10 años? Entonces a veces también es importante hacer ese tipo de preguntas. Y con el tema de los reproductores de música, no sé si viste el comeback del Sony Walkman, que lanzaron uno recién que No. está increíble. Y ahí vienen también de conocer tu mercado, o sea, se ve que Sony
no le está apuntando a Gen Z, a los más jóvenes que pasan en el TikTok, sino que están intentando apelar al millennial promedio que en los 90 se enamoró con un Walkman y después tuvo la transición al Discman. Y es un Ujú. aparato súper chévere, se le ve súper interesante y tiene una vibra retro pero moderna. Está muy bacán. Entonces eso Qué también me lindo. pareció Lo interesante, voy a que se ve que ver. no le interesa competir con nadie. O sea, es una cosa dentro de su propio universo para escuchar música, para ¿cómo se les llama? Los melómanos. Creo que es en español la palabra que le encanta la música. Sí, ¿cuáles son esos? El melómano creo que es esa persona que le fascina la música, la melodía. Ah, la música, mira. Como el Suena cinéfilo, pero bien. en tema Ajá, audio, tema de música, música. el melómano. ¿Sabes qué me parece también que no se habla mucho ahorita que lo mencionaste Steve Jobs, antes de hacerte una pregunta? Se lo romantiza mucho porque obviamente el tipo fue un crack de cracks, se revolucionó. Todos tenemos un pedazo de tecnología de él. O sea, el Mm. tipo realmente en sus trips de LSD logró visualizar el futuro y cambió la vida de todos para siempre. Pero a nivel cultura corporativa, como tú dices, era muy tóxico. El tipo tenía una Sí. cultura que a los empleados los gritaba, los puteaba y los carajeaba y los hacía sentir como mierda al frente de todo el mundo. Y eso muy Ujú. pocas veces se habla. Solo eso. Hablando de líderes un poco tóxicos, él era uno de Sí, esos. sí, 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 pasa, puede pasar. Otra vez yo tuve una experiencia también con un cliente recién, algo similar, que el CEO hablaba en los lunes en una reunión y usaba palabrotas y gritaba. Entonces sí puede pasar, obviamente otra vez, si tú estás en una relación con una empresa, ya está en ti si crees en la visión infinita o en la misión de la empresa y lo que tú quieras soportar o hacer, eso ya es personal, obviamente. Sí, hay personas, a veces genios y genias, que son un poco más difíciles de tratar y bueno, es muy interesante. De hecho, Steve Jobs hizo un discurso que luego lo usó Ashton Kutcher en los Nickelodeon Teen Choice Awards, que me lo grabé de memoria porque fue parte de la motivación que tuve para estar aquí hoy. Y luego yo lo utilizaba cuando yo trabajaba en Manpower, yo hacía entrevistas grupales a gente puestos junior y puestos que estaban empezando, y yo les daba esa charla todos los días, les decía, yo sé que este trabajo no va a cambiar sus vidas, pero toda oportunidad es importante, nunca dejen un trabajo sin tener otro. Sean agradecidos y aprendan cada día porque todos tenemos las mismas 24 horas para hacerlo, y sean generosos con las personas alrededor. Y todo esto que llamamos vida no ha sido creado por personas más inteligentes que nosotros. Ujú. Nada, nada. Simplemente es gente que creyó, que dijo, ay, ¿cómo lo hago? Me lanzo. Y esa fue la motivación más grande. De hecho, yo siempre decía eso en Ecuador, me acuerdo. ¿Y por qué no ser actor? ¿Y por qué no vivir en Barcelona y comprarte una casa? ¿O por qué no? Lo que sea, para cada uno, me invento. ¿Por qué no lo que quieras? ¿Por qué no salir en Forbes? Son cosas que uno se pone, se dice y lo puedes lograr, porque al final podemos hacer que todo pase, pero está en cada uno. Así que sí, esos líderes tienen los pros y cons. 100%. Esto de los beneficios del tema de la productividad, ya para salir un poco de este tema corporativo, Sí. solo te quiero comentar algo. Por ejemplo, donde yo trabajo en Real Vision, Ujú. eh, incorporaron a finales del año anterior una nueva política de vacaciones. En lugar de ser 20 días al año, ahora tenemos ilimitadas. O sea, Yo vacaciones también. ilimitadas. También, ¿cuál es el Sí. propósito? Porque obviamente te dicen, sí, puedes tomar ilimitadas, pero si obviamente pides más de 4 semanas, ahí sí ya como que Ya con approval. ajá, sí, ahí tu manager tal vez te va a preguntar por qué y cuánto tiempo te vas a tomar. O sea, ¿cuál es el fin mismo, el fin último del Unlimited Vacation Policy? Es realmente ver quién está ahí a tope de cañón y quién, o sea, va a ser a la fin de, porque no creo que lo hacen por hacerlo. Seguramente va Mm. a mejorar la productividad de los empleados y va a tener algún gana-gana. ¿Por qué lo Sí. hace? Productividad. Productividad otra vez. Y también para atraer talento, obviamente. Productividad y atracción de talento. Entonces son las dos cosas. Hay aquí un libro muy bueno, otro que voy a recomendar, se llama Aquí no hay reglas, Mm, de Erin Meyer y coautor con otra persona, pero la... Te explican literalmente cómo se implementó la cultura de Netflix. Y los pioneros en poner vacaciones ilimitadas fueron Netflix. En Netflix puedes tener vacaciones ilimitadas, pero como tú has dicho, bueno, hay ciertos parámetros, parámetros, es decir, si límites. pides más de 4 semanas, tienen Mm, que ser approved y nunca es 100% ilimitadas, cógete 6 meses porque eso es irreal. Lo que hacen es decirte, son ilimitadas, pero también based on your performance.
Es decir, si tú eres un empleado que, por ejemplo, hay algunas políticas de estas que tienes que trabajar mínimo 6 meses en la compañía para coger ilimitadas, si no, solo las que te corresponden. Y una vez que pases de ese landmark, eh, tienes que estar haciendo un buen performance, por ejemplo. Entonces, no es solo que te doy las vacaciones, sino que ya internamente te dicen, esperamos también de ti que tú también estés a tope. Y Netflix, este libro es muy bueno porque también cuentan que se volvió usar un nivel de competencia interno de locos, en el cual si no hacías performance al siguiente día puedes estar out. Y es muy interesante. También hay otras cosas súper curiosas que explican. Por ejemplo, dentro de Netflix, todos son senior software engineers. Mm. No están juniors, principals, todos se llaman igual. Entonces, el leveling ya hace que las empresas que quieran quitarte talento se les haga mucho más difícil porque títulos como en otras compañías como Amazon, Microsoft, Google y más no hay. Pero bueno, es muy, muy interesante el libro. Respondiendo a tu pregunta, Mm. productividad y atracción del talento. Puede haber una que sí lo haga con un buen corazón, pero Mm. todos los departamentos, HR, marketing, operations, me invento, commercial, todos los departamentos están unidos hacia que la empresa logre un objetivo y normalmente todas las empresas quieren tener revenue. Entonces sí, el objetivo principal va a ser lograr esa performance. Y si hay performance, ok, puedo dar este tipo de perks. Hay un punto interesante con lo que decías del tema de los títulos. Justo también me mencionaste a Amazon y últimamente se ha liqueado de cierta manera, como acabas de decir, que hay veces que en blind o se pueden compartir esta información secreta de compañías. Se conoce ahora que, por ejemplo, en empresas tipo Amazon te ofrecen un título que te suena a VP de algo, vicepresidente, director de ni sé qué, pero no incluye un alza salarial. Es simplemente el título cambia para que tengas una chapa, un label mucho más importante y más rimbombante, pero no te van a dar una alza salarial. Y aparentemente en Amazon mucha gente acepta esos ascensos sin la alza salarial, simplemente por proyectar estatus, por decir, ahora soy el VP de algo, soy el esto. Mm. En Goldman Sachs, no me acuerdo, decían que, no me acuerdo qué porcentaje porque lo voy a machetear, voy a decir mala información, pero que ni Ujú. sé qué porcentaje de todo el staff de Goldman Sachs son vicepresidentes. O sea, casi a todo el Ah, mundo es mira. vicepresidente de algo. Entonces, ahora Ah, hacen eso para subirle un poco el ego al empleado, pero eso también habla mucho de nosotros ahora en esta generación que también tal vez nos importa mucho aparentar y mm. no nos importa ganar menos, pero con tal de tener un título, wow, sí, soy vicepresidente de algo, soy director, soy manager, soy lo que sea. La matrix de la inmediatez en la que vivimos ahora hace que el ser humano, en mi opinión, obviamente es una opinión y no es la única del mundo, por favor, escuchar muchas más, pero a mi opinión, la matrix de la inmediatez en la que vivimos ahora, como tú has dicho, hace que, como tenemos espasmos de atención tan cortos, la única manera de poder sentirnos, o una de las maneras de poder sentirnos importantes y tal es mediante los títulos, como antes era el título universitario. El título universitario, si tú tenías el dinero para poder hacer una carrera y tener un título universitario después de 4 años, te asegurabas algo. Ahora puede estar pasando lo similar con la titulitis. Es decir, tienes un título, sí, le hace sentir importante a la persona. Obviamente la persona que acepta está de acuerdo y seguramente hará más performance o no. Pero creo que esto es algo más, es exacto, sociológico y hay cosas más profundas de ahí. Así que sí, creo que para, obviamente, el ser humano sí, creo que siempre le interesa sentirse importante, ¿no? De diferentes maneras. En casa, en el trabajo, en la carrera, y el que no, no. Puede haber personas que no. No sé, o sea, yo veo, y me incluyo, veo 10 reels, 20 reels, a veces pierdo una hora de mi vida entre todo el día viendo tonterías, que no me acuerdo del 80% de las cosas que vi hace una semana. Y cómo tú resaltas en una sociedad que está así, cómo tú te sientes importante en una sociedad. Además, las familias ahora están así todo el día, las cosas en general, la sociedad, ves a la gente caminar, yo me incluyo, yo tampoco digo porque somos parte de esto. Entonces, en Para una los que están sociedad en escuchando la... el audio, Gianluca estaba solo pegado viendo el teléfono, se refería a que las familias ahora pasan solo pegados a la pantalla. Eso, Recuerden, a la pantalla, actuar. exacto, exacto. Entonces, eso hace que sea más importante, de hecho, tu estatus dentro de la pantalla
que tu estatus fuera de ella, Mm. porque tal vez ya no recibes la misma atención, no recibimos la misma atención que recibíamos hace 20 años cuando no era de esta manera. En persona te refieres. Sí, o sea, sí. Ahora estamos en persona, pero estamos más tiempo a veces con las pantallas que con nosotros mismos y por eso creo que esta titulitis y esto de querer ser, resaltar y tal, otra vez va ligado con la falta de atención. Mm. Y la falta de atención se está generando de forma masiva. eh, Porque la gente ahora compite por atención y por los eyeballs. sí, sí, los likes y tal. Hay una, ¿te gusta Stromae? ¿Qué es Stromae? Es un cantante belga. No, no he escuchado, está bueno. Es muy bueno en Europa, es muy bueno. Y hay una canción que se llama Carmen. Vean el video, a todos los que están escuchando, Stromae, Carmen. Y el video es en francés, pero es muy bonito. Además, todos los mensajes de Stromae son para hacernos dar cuenta de la sociedad. Mm. Y este habla de las redes sociales y utiliza Twitter. Wow. Gianluca, cuéntanos, ¿cuál ha sido ese, entre comillas, fracaso que has tenido en tu vida que dejó la alfombra, la mesa servida y que fue lo que te llevó después al éxito, a conseguir lo que alguna vez quisiste, pero que en ese momento sentiste que fue un fracaso? ¿Cuál ha sido tu fracaso favorito, por así decirlo? Miles. Pero yo creo que mi fracaso favorito fue limitarme por factores externos en mi vida en general. ¿Y por qué un fracaso? Porque yo sentía que quería lograr muchas cosas y hacer muchas cosas, pero me contuve por muchos años por miedo, por zona de confort, por lo que diga la gente, por un montón de cosas. Tal vez hubiera hecho cosas antes o me hubiera movido antes, o hubiera hecho cosas en mi vida antes. Entonces, sí, todos los fracasos, la mayoría, y me encantó tu último vídeo, no todos te enseñan cosas, hay otros que no. Eh, pero sí, sí, normalmente sí hay algunos que nos dejan buenas cosas, pero yo creo que el mayor fracaso fue ponerme límites a mí mismo internos basados en aspectos sociales y aprendidos de mi infancia y otras cosas. Porque si no hubiera sido por eso, tal vez hubiera hecho cosas un poco diferentes. Pero estoy súper contento de donde estoy hoy. Hablando de libros, ya nos has recomendado algunos en el tema corporativo, laboral, profesional, Mm. pero en tu vida personal o en general, ¿cuál es ese libro o tres o dos o los que tú quieras que más ha impactado y influenciado tu vida? ¿Cuáles nos puedes decir que son? Muy bien, tengo algunos. El primero, el libro tibetano de la vida y la muerte, de Rigpal Rinpoche, creo que se llama, es un gran libro y explica la mentalidad de los budistas, tanto en la muerte, en la vida y en la reencarnación, pero hay muchísimas cosas que se pueden utilizar. De hecho, lo leí mientras hacía el Camino de Santiago y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, lo recomiendo al 100%, súper espiritual. Y me gusta el budismo también porque es práctico y es interno, es de uno mismo. Obviamente Mm. relaciona con deidades, pero es más uno mismo. Luego, Una vida para la ciencia de Stephen Hawking. Eh, es impresionante ver cómo una persona con ELA y con tanto obstáculo, nunca vio el ELA como un obstáculo y dijo, mientras pueda seguir pensando qué es lo que me importa, no, yo soy feliz y lo hago. Obviamente habrá tenido sus momentos y tal, pero es una inspiración, fue una inspiración y siempre será para mí Stephen Hawking. Los típicos de piense y hágase rico me gustan porque es muy importante que te enfoques y tengas claro exactamente cuánto dinero quieres hacer en cuánto tiempo y cómo, y transmutar la energía sexual. Es Mm. súper importante. Muchas veces no lo logramos y yo creo que si el ser humano cae en la tentación diaria de cualquier cosa, disipas tu energía que puede ser utilizada para lograr grandes cosas. Explícanos en Entonces, comidito en castellano for Dummies qué significa la transmutación de la energía sexual de Napoleon Hill en Think and Grow Rich. súper bien. Bueno, la transmutación de la energía sexual se refiere a que, bueno, los seres humanos, todos tenemos una energía sexual y es la misma energía de la creación y es una energía súper potente. Muchas veces, y esto no solo con Napoleon Hill, pero también en otros casos, el ser humano al no guardar esta energía en los hombres es venir, es decir, sacar el líquido sacro en séminis
terminar, ya sea masturbándote, teniendo una relación de cualquier manera, ¿no? Entonces, la transmutación viene en aprender a mantener esa energía y ese líquido y esa creación dentro tuyo, y lograr que deje de distraerte, porque somos seres instintivos y obviamente va a haber un momento en el cual te sientas como un boiler y quieras sacarlo. Aprender a transmutar esos momentos para tener una energía interna que la puedas utilizar en un lugar por mucho tiempo, con un objetivo. Y eso te ayuda a lograr cosas extraordinarias. Y en las mujeres, bueno, depende de las mujeres, eso te hablaría distinto, pero básicamente es lo mismo, cuidar su energía, una energía propia sexual, intentar que sea siempre en relaciones, es mejor. Y luego, bueno, de ahí hay otras teorías que si ya te metes un poco más dentro, por ejemplo, el hipnoticismo sexual no es del libro, pero está relacionado en alcanzar la suprasexualidad con la glándula pineal y el kundalini y un montón de cosas. Pero bueno, Wow, podemos irnos por... eso no es, eso, el Kundalini escuchaba, pero todo lo que vas a decir, Mm. la suprasexualidad, nunca había escuchado ese concepto, así que Mm. eso creo que quedará para el siguiente podcast, porque seguro Sí, nos podemos ir unas 2 horas hablando solo de eso. sí, es muy interesante, pero cuidar la energía sexual. Gianluca, o sea, yo a veces brinco de temas, pero cierto, ahorita me acuerdo que hay algo que no puedo dejarte no contarnos. ¿Cómo fue Mm. el día que conociste a Lionel Andrés? Es Andrés, ¿no? A Lionel Messi. Leo Messi, Leo Messi. Bueno, creo que fue suerte, un poco de suerte y también estar en el momento adecuado, A ver, pero la forma contexto para los que adecuada. no saben, no es así que lo conocí, le vi en la calle, le pedí un selfie, estuviste No, en la casa de él, o sea, por Dios, sí, cuéntanos cómo fue eso. estuve en su casa, le conocí a su mujer, a los hijos, me ofreció agua él mismo, ya les cuento. Eh, Vine a Europa y el primer año que vine a Europa, mi mentor también, mi mejor amigo, el Borja, vino unos meses después, hizo un máster de Sports Management, el mismo máster que yo terminé haciendo unos años después. Y en ese máster conoció a un gran amigo que era mío también, y lo conocimos, se llama Mati, un argentino increíble. Y Mati termina trabajando para la agencia que está ahora. De hecho, Mati es el agente del Kun Agüero, agente directo del Kun Agüero. Estuvieron en Guayaquil hace 2 semanas y con Mati mantengo una gran relación. Y otros jugadores. Entonces, el Kun Agüero es mejor amigo de Messi. Y antes de la boda de Messi, el Kun Agüero le envió su sastre napolitano, como recomendación para que le haga los trajes de la boda. Y yo estaba trabajando en Manpower, me acuerdo de esa época, ya le conocí al Mati, y me llama y me dice, oye, te necesito mañana para una misión especial. Y le digo, ¿qué misión especial? ¿Qué me hablas? Yo trabajo mañana. ¿Hablas italiano? Y le digo, o sea, sí hablo, obviamente, con acento latino. Io posso parlare perfectamente italiano, pero ce l'ho el acento ecuadoreño. 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 Y me dice, vamos mañana a la casa de Leo Messi. Y me quedé como, ¿qué le vas a traducir el italiano? O sea, vas a hacer de intérprete de italiano a español a Leo Messi en su casa. Entonces nos fuimos a verle al sastre, era un napolitano increíble que me decía, yo de niño no tenía plata para ir al estadio, napolitano hincha a muerte. Y me sentaba fuera del estadio solo para escuchar los goles y la gente y lo que decía. Entonces estábamos viendo, le recogimos al tipo, el tipo muy humilde, muy soñador, y terminó trabajando con Leo Messi, Cannavaro, Mancini, Guardiola, increíble. Y nada, llegamos a una casa en Castelldefels cuando vivía aquí, era una casa, sale el guardia y nos dice, no pueden entrar. Le llama al Kun y le dice, oye, Kun, estamos de aquí afuera. El Kun le llama a Messi y Messi, sí, déjalos pasar. Entonces entramos, éramos solo los tres, una casa minimalista, blanca, grande, 2 pisos, 2 o 3. El perro, el enorme ese, estaba guardado, y tenía una vista increíble a la playa, brutal. Sale descalzo, Leo, nos da la mano como si fuera amigo, tranquilísimo. Sigan, pasen a la casa, entrabas a la cocina, una cocina espectacular. ¿Quieren agua? Sacó él mismo el agua, Te hago, papá, se acabó el papel. Cagando con la puerta abierta, dice, me esperan un rato. Y le vimos a Tiago ahí con el pantalón abajo. Le fui a dar el papel y nada, de ahí estuve literal de intérprete. Llegó Antonella con el Mateo, creo que eran esa, súper más pequeño, estaban los tres ahí jugando. Y saludó con B, súper buenas gentes, o sea, súper sencillos. Y estuve haciendo de intérprete, jodía, tenía
9 trajes, ya habían escogido 9 trajes y le dice, bueno, ya vamos 9. Y Messi dice, ya, Leo dice, ya está bien, ya está bien. No, 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 9, 9 es el número del gordo y Wayne le molestó, ¿no? Como diciendo que tiene que ser 10, tú eres el 10. Y nada, estuvimos ahí un rato más, conversamos y al irnos le dije, oye, por favor, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, claro que sí. Entonces fue una linda Increíble. experiencia porque nunca me imaginé que un ecuatoriano que habla italiano normal iba a estar en la casa de Messi en lugar de un italiano nativo estando en España al lado de Italia. Por Wow. eso también digo que es un poco de suerte, un ¿Y poco de supo al final suerte. que eras ecuatoriano o asumió que eras español o qué habrá pensado? No, sí hablamos, sí hablamos. Me preguntó y hablamos después de un rato. Y sí, le dije que era ecuatoriano y tal. Increíble. Pero sí, sí, sí es lindo, son esas cosas que te acuerdas, exacto. Estar junto al mejor jugador de la historia del fútbol o de Brother, los mejores imagínate de la con los historia. años de eso, ya cuando estés así en tu tercera edad disfrutando de nietos y digas, ah, sí, cuando hablen de Es, la epopeya de Messi en Qatar y digas, ah, sí, yo estoy en la casa con él y con la mujer y con los tres hijos. ahí Increíble. está la foto, sí. Sí, 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 es un nada, lindo recuerdo. esa historia va a ser, pero para toda la vida. Y ahorita para entrar un poco en la recta final, hay cosas que Sí. creo que le pueden aportar valor a la gente que nos está escuchando, sobre todo por el tema trabajo, laboral, que es tu Mm, área de expertise. Hablamos un poquito de cómo tener una entrevista exitosa de trabajo, pero obviamente ese es el segundo paso, asumo yo. O sea, lo primero que tienes que hacer es aplicar y mandar tu CV. O sea, cuando llegas a la entrevista es sí, porque hubo el pre-macheo y te vieron y todo bien. exacto. ¿Cómo carajo se manda un currículum exitoso para conseguir una entrevista de trabajo? Buena pregunta. Verás, a los que escuchen el podcast, les vamos a dejar un link si quieres y les Buenísimo. damos un template que ha logrado entrevistas en Google, en Booking, en Facebook, en diferentes empresas. Entonces lo pueden utilizar. Pero primero tenemos que entender una cosa y voy a intentar resumirlo. Pero la primera parte es entender que el currículum es un documento de marketing que nos sirve solo para obtener una entrevista, no para conseguir el trabajo. Muchas veces pensamos que el currículum ya tiene que ser todo para que la gente... No, currículum simplemente es un documento que tiene que adaptarse en ciertas cosas para que obtengamos la entrevista. ¿Qué necesitas para obtener la entrevista? Obviamente, buscar empleo es un trabajo. ¿Por qué? Porque tienes, primer consejo, tus skills tienen que hacer un match casi perfecto con los skills requirements que tiene la posición. ¿Vale? Entonces hay skills y hay herramientas que utilizan para cada posición. Esos skills y herramientas tienen que estar en tu currículum y en tu LinkedIn como palabras clave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora hay inteligencia artificial que filtra currículums por palabras clave, entonces tienen que estar ahí para que ya pases el primer filtro. Luego, obviamente, asegurarte que estés en la ubicación, o sea, que todo haga match, ¿no? Tampoco que tengas permiso laboral y esas cosas también, ¿no? Los idiomas que hablen y todo. Pero lo más importante es hacer el match, skills y herramientas. Luego, en las descripciones de tus empleos, tienes que poner 3, 4 bullet points, 5, hasta 5 bullet points, pero que en esos bullet points tengas tus responsabilidades más tus achievements traducidos a resultados y porcentajes. I reduced by 20% the attrition numbers from 2019 to 2021. Me invento. Ujú. O we help reduce cosas así muy específicas, ¿no? Y de ahí que esté hecho en Word y pasado a PDF, porque de esta manera los ATS, la mayoría de ATS lo lee. A veces si alguien hace su currículum en ¿Qué carajo es un Canva. ATS? A ver, ya me mareaste. ¿Qué es un ATS? ATS se llama Applicant Tracking System y Es es el lo que AI que le dice la usan. inteligencia artificial. Sí, es el CRM, como el CRM, ¿no? Es donde se Ok. recibe el currículum y se filtra. Después se añaden otras herramientas como Eightfold o tal, que son las de AIs. Ujú. Pero bueno, hacer un currículum en Word que pase a PDF, tener skills y herramientas de cada posición, eh, tus responsabilidades en 5 bullet points y traducidas a resultados y achievements con porcentajes. Y siempre intenta adaptar tu currículum lo que más puedas a la empresa. Colores, utilizar, por ejemplo, en Google. Bueno, y les doy mi experiencia. Yo estuve entrevistándome en Google y en Spotify también hace unos años. ¿Y cómo conseguí las entrevistas? Bueno, las entrevistas, básicamente adapté mi lenguaje al lenguaje de las empresas.
Entonces, cuando lees la job description, en Google, por ejemplo, decía slash the numbers, we reduce this, y utilicé lo mismo, slash the numbers, I reduce this, en algo que yo había hecho. Entonces, hay que saber interpretar. Siri, hay que saber interpretar, ya estamos tan conectados, hay que saber interpretar también el lenguaje de las empresas. Eso por un lado. Y luego, obviamente, intentar ser creativo en las maneras de conectar. Por ejemplo, hay tanta competencia que tenemos que distinguirnos. Les recomiendo una plataforma como Vidyard. Vidyard te deja hacer vídeos tailor-made con thumbnails para enviar por LinkedIn, por ejemplo. Entonces, si le mandas un mensaje al recruiter o a la recruiter y le dices, oye, acabo de aplicar, tal vez te lee, tal vez no. Pero si le haces algo súper tailor-made, un video de 30 segundos, un minuto, tal vez abras más puertas. Entonces, aplicar, pero también mirar maneras de tocar las puertas de diferente manera. ¿Qué tan importante es el LinkedIn para hoy en día para el tema de conseguir trabajo? O sea, ¿el empleador va a ir a revisar tu perfil ahí también o no? Hay empleos que se consiguen directamente ya por LinkedIn. Así que yo creo que es importante. A veces currículums, depende de dónde estés aplicando, pero ahora hay muchas personas que te encuentran directamente por LinkedIn antes de mirar tu currículum. Entonces, ahí también hay un montón de directrices que dar. Pero bueno, si alguien necesita, hago consultorías para el currículum, el LinkedIn y coaching para hacer estrategias específicas de 1 hora. Buenísimo. Pues eso es. Hay gente que llega a ese threshold o llegan al breakthrough o el aniversario, cumplen el año o quieren pedir un ascenso de sueldo, que le suban el sueldo. Eso obviamente no es obligatorio, pero ¿cuándo es el tiempo mínimo el que se lo puede pedir y cuál es el aumento en porcentaje, digamos, no cantidad, porque cada mercado es diferente, pero un porcentaje que estaría bueno para pedir en un aumento salarial? Primero hay que entender que el presupuesto externo y el presupuesto interno son diferentes y entender el contexto de cada empresa, macroeconómico, actual y un montón de O cosas. sea, Por entender ejemplo, también que si es que ahorita no, el horno no está para bollos en la economía macro a nivel global, no voy a ir a pedir, súbanme $20,000 al año. Porque van a decir, ¿sabes qué? Vale, no exacto, exacto. Y normalmente las subidas de sueldo no llegan ni al 5% por subida. 5, con suerte, 8%, pero es mucho, 8%. Hay empresas que suben 1 o 2. Pero yo pondría en un 5%. Por eso Bajo mi dicen que a veces es experiencia. mejor brincar y conseguir un trabajo nuevo, ahí es donde vas a empezar a ganar más. 100%, 100%. Si tu objetivo y tu motivación es el dinero y ganar más dinero, yo recomiendo tener job hops cada 3 años y moverte cada vez que puedas. Yo me moví de Booking. Bueno, es interesante porque tengo mi empresa, pero la lleva mi mujer y también trabajo con empresas. Y me moví de Booking, que Booking es un mamut global, a Bitpanda. En Booking estuve solo 1 año y estoy ganando más del doble, literalmente Wow. más del doble, y solo estuve 1 año en una empresa. Entonces, sí, si es por subida de salario y la pregunta es por subida de salario, es mejor hacer job change. Si te vas a quedar y te gusta la misión, la visión y quieres quedarte, evalúa todas las situaciones internas y externas. Es decir, cómo está tu performance, cuánto tiempo has hecho performance, cómo está la situación económica actual. Y mínimo, yo diría de 6 meses a 1 año de estar haciendo un overperformance time o ser overperformer. Es decir, si yo estoy haciendo lo básico, no voy a esperar que me suban el salario, pero si estoy haciendo que las cosas pasen, podría pedir el salario en 6 meses o 1 año leyendo las directrices que tengo en ese momento. Perfecto, mi hermano. Última pregunta. Todas las que ¿Qué le puedes quieras. decir a ver, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando, universitario o alguien estudiante con mucha ambición y muchas ganas de darle, que está por salir al mundo real, al mercado laboral? ¿Qué consejo le puedes decir? Y la segunda, ahí mismo, ¿cuál fue el peor consejo o recomendación que escuchaste en tu área de experticia? También le puedes compartir a la gente que le sirva. Primero, entender el contexto, que las formas de trabajar están cambiando. Antes, los baby boomers trabajaban para una empresa, se casaban con esa empresa y estaban 20 años buscando seguridad para sus familias, 10, 20 años. Luego vinimos, la generación X y millennials, que empezamos a buscar un poco más de flexibilidad, pero también queríamos seguridad.
y ahora la generación Z. La generación Z lo que trajo es la búsqueda de flexibilidad y libertad. Ahora, esto ha creado nuevos modelos económicos que antes no existían. Uno, los microtrabajadores. Vamos a pensar en una pirámide. Los microtrabajadores abajo, personas que contratas en 5euro.com, Amazon Mechanical Turk, Fiverr.com. Les contratas para un proyecto, trabajan en ese proyecto y se acabó. No tienes que hacer contratos ni nada. Segunda capa de abajo hacia arriba de la nueva situación, modelos económicos, la economía on demand. Globo, Delivery, Uber, todo esto hay una demanda de trabajo en ciertas horas, trabajas, ¿no? Esta economía es nueva. La economía influencer paga y en diferentes redes, dependiendo los seguidores que tengas y lo que hagas, y puede pagar hasta mucho. Entonces, esta es otra nueva economía. Luego tienes los blue collar y white collar, que son las personas que trabajan para empresas, luego los freelancers, y al final de la cadena yo diría los top experts. Esos son los que cobran aún más. Entonces, tú si estás empezando, al entender que la economía ya cambió y los modelos de trabajo también, analizar dónde quieres empezar. Antes tenías que empezar de ley en el blue collar, white collar, hacer una internship y tal. Ahora puedes buscar la flexibilidad de irte a micro worker, a on demand, a influencer antes de llegar a un blue collar, white collar. Entonces mi consejo es entender muy bien qué puedes hacer, darle con todo, porque la vida se trata de constancia. Yo tengo 70,000 seguidores orgánicos en LinkedIn y lo he logrado posteando día a día durante 3 años. No es que de un día para el otro, y es un trabajo constante. Entonces, en todo lo que hagan van a tener que ser constantes. Nada viene como en las películas, en 2 horas, toda la vida pasa. Y el peor consejo de mi vida, de mi carrera, es una buena pregunta que de hecho no se me viene nada a la mente. Me pusiste en spot ahora. Dame un ejemplo de la tuya. ¿Cuál fue el peor consejo de tu vida en tu carrera, en la carrera de actuación, por ejemplo? El peor consejo que me dieron fue que necesitaba sí o sí conseguir un manager de entrada, porque el manager es el que te abre puertas. Irónicamente pasó que cuando tuve el manager, primero no me consiguió un carajo. Segundo, yo conseguía mis propias, como dices, la economía influencer. Hacía posts para marcas en Estados Unidos, me pagaban bien. Y de la nada me quería quitar el 20% de eso por ser mi manager. Le dije, te vas al carajo, eso conseguí yo, no tengo por qué darte nada. Entonces terminamos. Y después las cosas que yo conseguí, a veces, qué sé yo, conseguí alguna serie en Telemundo, o cuando trabajé en Univision, o todas esas cosas en teoría que son para big networks o proyectos grandes a nivel regional, los conseguí yo solito, sin un manager. Entonces me di cuenta que el manager de entrada no es tan necesario. Y fue un error terrible porque perdí mucho tiempo, energía y autoestima con una persona que no me estaba ayudando a ser un mejor performer, un mejor actor. Esa Gracias por desesperación de conseguir compartir. rápido un agente. Entonces, o un manager. Gracias. Gracias por compartir. De hecho, me abriste, me inspiraste y qué bueno que lo hayas compartido. A mí me pasó y el peor consejo que recibí, ya estaba en España, era senior, pero estaba en proceso de cambio cuando trabajaba en una de las agencias de headhunting más grandes del mundo. Me encanta jugar juegos de mesa y creé un juego para gamificar un proceso de reclutamiento que lo terminé implementando en Globo, en Booking, y terminé creando una app después. Pero el día que lo creé, lo presenté gratis para esta agencia y mi jefe me dijo, déjate de juegos y cosas, llama más clientes y saca más visitas. Y luego le dije, oye, ¿por qué? ¿Por qué no escuchas la propuesta? Y me dijo, en la vida te doy un consejo, olvídate de esas cosas y solo trabaja duro, porque no vas a llegar muy lejos con estas ideas y cosas. Entonces, obviamente hay gente que hace caso, hay gente que a veces dice, ok, me olvido de mis sueños o mis ideas o las cosas que puedo hacer porque otro no las aprueba. Pero no hay el que tiene que aprobar las cosas es uno mismo, y si una puerta te dice que no es verdad, otras te van a decir que sí. De hecho, ese juego fue co-creado porque lo creé yo, pero me senté semana a semana con Oscar Pierre, uno a uno, para es el CEO de Globo, irlo creando, porque el super over engineer y tal. Pero sí, hacer las cosas a pesar de que recibas
cosas negativas que vas a recibir, consejos también negativos y stick to the line, rat race, live your life. Está bien salirse de de la vía, Ir en contra de la corriente. Mi hermano, ha sido lo que quieras. fantástico conversar contigo este tiempo. Muchísimas gracias. Nos quedan full cosas pendientes. I'll put you on the spot for the next one. Vamos a hablar nos falta hablar de tu academia en el metaverso, hablar de blockchain, hablar de cripto, hablar de cosas que siempre hablamos en privado en el WhatsApp, Sí. hablar de fútbol. Nos quedan mil cosas por hablar. Pero cuéntale a la gente cómo, cuándo y dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, el nombre de tus libros y bueno, en fin, cómo te pueden contactar. Perfecto. La red activa que tengo es LinkedIn, Gianluca Rosani en LinkedIn. Respondo siempre los mensajes, estoy siempre activo ahí. Y mi email de mi empresa es gianluca@lyft.es. Lo pueden encontrar en LinkedIn, como te digo. Así que encantado de poder seguir conociendo y expandiendo junto con otras mentes en el mundo. Gracias, hermano. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, gracias. Y es el abogado del diablo, vi.